Tsunade puede escuchar mi voz interior. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Después de comer y beber hasta saciarse, Kamizuki Hikari esperó en casa hasta casi las 9, pero Tenten nunca apareció. Una leve sensación de decepción se apoderó de su corazón. ¿Mi encanto ha disminuido o Tenten ha trasladado su afecto a otra persona? Con ese pensamiento, Hikari desapareció en silencio. Residencia de Yui Kurenai. Una suave brisa se abrió paso, levantando las cortinas. Yakumo, sentada dentro, giró repentinamente la cabeza hacia un espacio vacío cercano. Estás aquí, pero aún te escondes. ¿Desconfías de mí o esperas ver algo escandaloso? Bromeó. La figura de Hikari se materializó, como si fuera una proyección que lentamente se solidificaba desde la transparencia hasta la realidad. Solo soy cauteloso. Si alguien descubre que vine aquí, la aldea entera explotará mañana. Como se creía que el hombre era propiedad exclusiva del Hokage, en cuanto se atreviera a acercarse a otra mujer, incluso si no lo quemaban en la hoguera, los rumores serían incesantes. Kurenai-sensei se está bañando. ¿Te gustaría echar un vistazo? Yakumo extendió la invitación con sorprendente entusiasmo, como si ofreciera con orgullo un tesoro para que lo apreciaran, solo que este tesoro era la hermosa Kurenai en persona. Hikari dudó 3 segundos antes de asentir. Bueno, ya que te ofreces, sería de mala educación rechazarlo. Un vistazo rápido no te hará daño. Ahora era el turno de Yakumo de quedarse atónita. Observó con atención la expresión desvergonzada de Hikari antes de señalar la pared cercana. Justo cuando Hikari se preguntaba si había perdido la cabeza, la pared se fue adelgazando gradualmente, volviéndose transparente, como si el ladrillo sólido se hubiera transformado en vidrio en un instante. Esto es... Hikari observó la hermosa figura tras el muro con la mirada analítica de un shinobi entrenado. En el momento en que sus ojos se posaron en ese misterioso delta, sintió una vitalidad primigenia que lo invadía. Quebrar. Con un chasquido de los dedos de Yakumo, la encantadora vista desapareció y la pared volvió a su estado sólido y opaco. TSK. Hombres. Se burló. TSK. Mujeres, respondió. Antes la rechazaste tan decisivamente, pero ahora mismo, tus ojos estaban prácticamente pegados a ella. Eso fue simplemente una apreciación instintiva de la belleza, nada más. Mi enfoque era puramente artístico. ¿Quieres seguir buscando? No. Ver pero no tocar es malo para mi salud. ¿Qué pasaría si pudiera dejarte tocarla? Trago. Hikari tragó saliva con dificultad, pero negó con la cabeza con decisión. ¿En serio? ¿No te tienta? Esta es Kurenai-sensei, la diosa de los shinobi masculinos en Konoha. Imagínatela debajo de ti, entregándose al placer. ¿Cómo pudiste? Golpe. La mano de Hikari se posó de lleno en el trasero de Yakumo. Mocoso, ¿no sabes que hay cosas que se admiran desde lejos? Además, ahora está muy apegada a Asuma. No quiero que me tachen de rompehogares. Ahora acuéstate bien. Te atenderé hoy antes de partir a la misión. Yakumo se sentó obedientemente en el sofá. Como ya llevaba un camisón de seda, no hacía falta cambiarse. Hikari sacó casualmente una botella de aceite especial y se preparó para comenzar el tratamiento. Tengo un secreto. ¿Quieres escucharlo? ¿Qué clase de secreto podría tener una niña como tú? A menos que domines una ilusión que proyecta las escenas de baño de Kurenai, que, por cierto, ya he descubierto. Con solo recordarlo, Hikari comprendió el truco anterior de Yakumo. El interior de la habitación no había cambiado, solo su percepción. Yakumo había usado genjutsu para distorsionar su visión, haciéndole ver lo que ella quería que viera. Después de todo este tiempo, Yakumo ciertamente había profundizado su comprensión de la naturaleza masculina. ¿Y si te dijera que se trata de ese Asuma que mencionaste? Yakumo sonrió con picardía, con un brillo travieso en los ojos mientras observaba a Hikari masajearle el brazo con atención. Últimamente, se lo ha pasado bastante bien. Eso suena cargado. Hikari canalizó su chakra de liberación yang hacia el cuerpo de Yakumo a través del masaje, infundiéndole efectivamente su propia vitalidad. Yakumo ya había notado esto hacía tiempo. Cada vez que Hikari la trataba, el agotamiento posterior era innegable.
Después de investigar un poco, incluso aprendió sobre la liberación del yin y el yang. ¿Lo sabías? Asuma acaba de volver a llamar a Kurenai Sensei. La expresión de Yakumo se iluminó de orgullo, como un niño esperando un elogio por una broma bien ejecutada. Buen intento, pero puedo sentir a Kurenai en la habitación de al lado. Ikari se dio cuenta de inmediato de la mentira. Claro que no te mentiría. Pero ¿y si la Kurenai Sensei que conoció, fuera en realidad un mono? Tu Kurenai Sensei no puede ser un mono. Uf, ¿cómo lo explico? Use genjutsu para que un mono se pareciera a Kurenai Sensei. Asuma vino y la invitó a salir. Ahora mismo, probablemente esté en algún rincón del campo de entrenamiento, teniendo un encuentro muy primitivo con ella. Las manos de Ikari se congelaron. Esto fue grande. Asuma, el chico apodado Pequeño Mono desde la infancia, ahora estaba con un mono de verdad. Si alguna vez se enterara, ¿sobreviviría a la vergüenza? No estás enojado, ¿verdad? Al ver la expresión atónita de Ikari, Yakumo se puso nerviosa de repente. Sentía que jamás podría vivir sin este hombre, el único que la trataba con desinterés, que ni siquiera se aprovechaba de su ofrecimiento. Pensamientos internos de Ikari. Chico, tu figura es tan plana como una tabla. Si tuvieras curvas como las de Kurenai. No estoy enojado. Solo tengo curiosidad de cómo se te ocurrió la idea de darle un mono a Asuma. La idea de este romance entre especies, dirigido por Yakumo, fue extrañamente impresionante. Cuando escribía sus novelas para adultos, evitaba deliberadamente las transformaciones en bestias para mantener el interés popular. Incluso las obras de Jiraiya se apegaban a las parejas humanas. ¿Dónde había aprendido Yakumo esa filosofía de que todos los seres son iguales? ¡Qué terror! La primera vez que vino, usé una ilusión de Kurenai Sensei para conocerlo. Pero entonces empezó a hablar mal de mí, incluso de mis padres. Pensó que lo dejaría pasar. Así que lo atrapé con un genjutsu, lo llevé al bosque y le di un mono disfrazado de Kurenai Sensei. Lo que pasó después, bueno, digamos que no fue nada agradable. Ikari borró a la fuerza la imagen mental de esa escena. Nunca volvería a mirar a Asuma con los mismos ojos. Ten cuidado. Si alguna vez se entera, te perseguirá con todas sus fuerzas. Tranquilo. Lo está disfrutando. Ya no puede pasar un día sin Kurenai Sensei. Bueno, si los dos eran felices juntos, ¿quién era Ikari para juzgar? Lo único que podía hacer era desearle en silencio a Asuma una relación larga y satisfactoria. Después de todo, él no estaba involucrado. Quizás Asuma realmente lo prefería así y se lo estaba pasando en grande. Habían sucedido cosas más extrañas. Mientras estoy fuera, Konoha podría enfrentar algunos cambios. Si estalla la guerra, escóndanse en mi casa. Hay un sello de barrera en el estudio del segundo piso. Si se activa, regresaré lo más rápido posible. Sabía que Ikari-senpai era a la mejor. Konoha, puerta principal. Kamizuki Ikari estaba en la puerta del pueblo con el trío Inoshikacho, junto con Asama Sandaiki Kazahana Koyuki, quien actualmente usaba el alias Fujikaze Yukie. Para ser más precisos, un Kazahana Koyuki inconsciente. Originalmente, Sandaiki había sugerido traer al equipo de filmación, pero Ikari rechazó la idea sin piedad. ¡Qué broma! Era una misión shinobi, relacionada con el regreso de Koyuki para reclamar su país. ¿Acaso creían que era un viaje tranquilo y sin peligro? Después de la justa persuasión de Ikari, Sandaiki llegó a una profunda comprensión de su error y juró no volver a entrometerse en los asuntos shinobi de Konoha. En cualquier caso, las cosas se habían solucionado amistosamente. Ikari-senpai, ¿de verdad te vas? Tenten, quien lo había esperado en vano el día anterior, había llegado a la puerta junto con Maito Gai, Neji y Le. Por supuesto. Ikari alborotó suavemente el cabello de Tenten, sintiendo una calidez en su corazón por su inquebrantable confianza en él. Esta es una misión asignada por la propia Hokage. ¿Creías que podía negarme? Tenten hizo pucheros, visiblemente infeliz. Ayer le pregunté a Gai Sensei si podía acompañarte en la misión, pero no logró hacerlo realidad. A su lado, Maito Gai se rascaba la cabeza con torpeza. Él también estaba un poco preocupado por la primera gran misión de Ikari. En un principio, había querido acompañarlo, pero Tsunade le había informado de que tenía tareas más importantes por delante, lo que le había obligado a Gai a no tener otra opción. Está bien, soy bastante fuerte.
Aparte de tu entrenamiento habitual, intenta evitar el contacto innecesario con extraños, aunque gente como Kakashi y Shizune no tienen problema. ¿Entendido?, dijo Hikari. La destreza de Gai en combate era innegable, pero su mente no estaba precisamente preparada para la política. Su enfoque estaba exclusivamente en el entrenamiento de Taijutsu, algo que dejó a Hikari algo resignado. Cuando los cielos crearon a Maito Gai, volcaron todo su talento en el Taijutsu. Su brillantez se limitaba al combate y al entrenamiento físico. En política, era completamente ignorante. Entendido. Tenten dudó un momento antes de avanzar con valentía y rodear la cintura de Hikari con sus brazos. Hikari-senpai, tienes que tener cuidado. Tranquila, tranquila, no es para tanto. Hikari le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Si algo te pasa, Yoi. Antes de que pudiera terminar, Hikari se dio un golpecito en la frente bruscamente. No les eches mala suerte. Gai, llévalos a entrenar. Mírense los tres, están un poco gorditos últimamente. Deben estar holgazaneando. Vaya. La juventud no espera a nadie. Sabía que me entenderías, Hikari. Uaa. Las lágrimas corrían por el rostro de Gai, conmovido por el estallido emocional. Cerca de allí, Sandaik observó cómo se desarrollaba la extraña escena, con el corazón lleno de dudas. ¿Podrían estas personas realmente ayudar a cumplir su sueño de restaurar su país? Está bien, celebraremos como es debido cuando regrese. Por ahora, vámonos. Hikari apartó suavemente a Tenten y le indicó al equipo Inoshika CHM que la siguiera. Con Koyuki a cuestas, el grupo se alejó. Vamos, Tenten. La juventud no tolera la pereza. Gai la consoló a su manera, levantando el pulgar y mostrando sus característicos dientes blancos y relucientes. Residencia de Utatane Koharu. Asuma estaba de pie en el patio, con expresión tranquila mientras observaba a Koharu y Omura compartiendo el mismo espacio. Estas dos viejas reliquias, ya muy entrada la primavera, solo podían hablar con entusiasmo, a diferencia de él y Kurenai, quienes se deleitaban en la pasión noche tras noche. Si tan solo se hubiera convertido en el quinto Hokage, podría haberse casado con Kurenai como es debido. Buenos días, asesores. ¿Descansaron bien anoche? Los mayores no duermen mucho. No como ustedes, los jóvenes, que pueden dormir profundamente. Koharu le sonrió cálidamente a Asuma, tan cálidamente que uno podría confundirla con un interés romántico. Asesores, aún están en su mejor momento. Konoha aún necesita su sabiduría y guía. ¿Cómo pueden llamarse viejos? Los aduló Asuma sin pudor. Los ojos de Koharu casi se arrugaron hasta convertirse en medialunas de puro deleite. La tormenta de anoche fue bastante intensa. Asuma asintió. No hablaban del clima, sino de los movimientos recientes de Tsunade. Fue un poco intenso, sí. Sin tu guía, muchas cosas se manejaron, con mucha dificultad. Bien dicho. Me gusta tu forma de pensar. Omura rió con aprobación. Y supongo que ese joven ya se habrá ido del pueblo, añadió. Aunque no se mencionaron nombres, los tres sabían exactamente a quién se refería. Kamizuki Hikari. Un hombre que infundió miedo en Koharu y Omura, un hombre al que temían enfrentarse. Para ser precisos, fue su rostro lo que los inquietó. Cada vez que lo veían, les recordaba al difunto segundo Hokage. Si Tobirama hubiera sabido la mitad de lo que habían hecho a lo largo de los años, los habría desollado vivos sin dudarlo. El hecho de que Tobirama hubiera muerto hacía tiempo era su único consuelo. Pero Kamizuki Hikari estaba vivo, rondando a Tsunade como un espectro. Más de una vez, los dos ancianos se habían preguntado si el segundo Hokage había regresado de la tumba, dejándolos sin dormir durante muchas noches. Los vi irse con mis propios ojos. Qué lástima. Nara Shikaku se atrevió a ignorar mi buena voluntad. La expresión de Asuma se ensombreció, provocando un escalofrío en la espalda de Omura. Esta mirada en los ojos de Asuma, es como la de Hiruzen en aquel entonces. Koharu, sin embargo, miró a Asuma con cariño de abuela. No te preocupes. Los clanes Inoshika CHM son, para decirlo con suavidad, fieles seguidores del Hokage. Dicho sin rodeos, son oportunistas. Seguirán a quien ocupe ese puesto. Pedirle a Shikaku que acepte formalmente a Shikamaru como tu discípulo sería como pedirle a un zorro que deje de lado su astucia. Luego le dirigió a Asuma una mirada significativa.
Ten la seguridad de que todas las dificultades y humillaciones que has soportado algún día serán recompensadas 10 veces más. Asuma respiró hondo y asintió. Gracias a ambos por su apoyo. Con su guía, corregiré el rumbo de Konoha y la conduciré hacia la grandeza. Porque estás haciendo lo correcto, Asuma. Te hemos visto crecer. Para nosotros, no eres diferente de los nuestros. Ya es tarde, así que deberías regresar. Todo está arreglado fuera de la aldea. Esa monstruosidad jamás volverá a Konoha. Entonces me despido, consejeros. Asuma hizo una reverencia respetuosa. Los dos ancianos lo vieron irse en silencio. Solo después de media hora intercambiaron miradas. Omura fue el primero en hablar. Koharu, ¿estamos haciendo lo correcto? Bien o mal, ¿acaso importa ahora? Los ojos de Koharu tenían un leve rastro de burla. Patético. Si tan solo tuvieras ambición, Omura. Si tan solo hubiera nacido hombre, entonces el tercer Hokage habría sido yo. Hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora, ¿no? Añadió. Omura asintió lentamente antes de dejar escapar un largo suspiro. ¿Suspiro? Su suspiro transmitía cansancio e inquietud. Últimamente, se sentía más viejo que nunca. El poder, era algo con lo que no se podía vivir ni sin él. ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Kazahana Koyuki se despertó y vio a varios niños desconocidos a su alrededor, lo que la hizo gritar de miedo. Si no se equivocaba, esos protectores de frente, pertenecían a Konoha, ¿no? ¿Konoha había empezado ahora a traficar con personas? Shikamaru miró a Junji, luego a Ino, antes de finalmente señalar con su barbilla a esta última. Ino suspiró impotente y dio un paso adelante. Alto. Quédate ahí. Koyuki se cruzó de brazos a la defensiva, mirando a Ino con recelo. Sabía perfectamente que los shinobi poseían habilidades que superaban con creces la comprensión común. Claro, había actuado en películas donde la gente usaba ninjutsu, pero todas eran ficticias, nada que ver con la realidad. Mira, no queremos hacerte daño. Intentó tranquilizarla Ino, pero no tuvo ningún efecto. Dices que no quieres hacerme daño, así que debería creerte. Se burló Koyuki. Ya no era una niña. No se dejaría engañar tan fácilmente. Como una mujer que había luchado por la vida durante años, ella, Dios mío, qué guapo es. Te despertaste rapidísimo. Parece que estás en buena edad. Kamizuki Ikari la observó detenidamente antes de asentir. Ya que estás bien, vamos a comer. ¿Comer? ¿Desayunar? El tono de Koyuki se suavizó considerablemente al ver a Ikari. Y no. Uf, mujeres. Ya es mediodía. ¿Quién desayuna a estas horas? Ikari la miró con curiosidad, aunque no cuestionó su estado mental. Después de todo, estaba inconsciente. ¿Mediodía? ¿A dónde me llevas? Preguntó Koyuki con cautela. De vuelta a su patria, por supuesto, Su Alteza. Ikari le dio una palmadita en el hombro a Shikamaru. Bajemos a almorzar. Esta zona es un desierto. Si la princesa intenta huir, podría ser mordida por una serpiente venenosa y sufrir una muerte dolorosa. Shikamaru le lanzó a Koyuki una mirada compasiva antes de intercambiar una mirada con Chunji, y los dos se alejaron. No iba a escapar. En fin, ¿qué quiere Konoha de mí? ¿Y cómo supiste que yo? Espera, ya lo recuerdo. El shinobi que me salvó de pequeño tenía el pelo blanco. ¿Lo conoces? En ese momento, Koyuki recordó a Take Kakashi. Ese tipo no es de mi equipo. Si tienes alguna pregunta, habla con Sandaika afuera. Dicho esto, Ikari se giró y bajó del carruaje. Koyuki miró a Ino con desconcierto, como si preguntara. ¿Se me ha ido el encanto? Soy la famosa princesa Gale. La diosa de los sueños de incontables hombres. Princesa, vámonos. Ino, ajena a sus pensamientos, le hizo un gesto para que la siguiera. HMPH. Al no obtener la reacción que esperaba, Koyuki dejó escapar un bufido altivo antes de salir del carruaje. Su Alteza. En cuanto Sandaik la vio, corrió hacia ella como un sirviente ansioso. Sandaik. Me alegra tanto que estés a salvo. Koyuki le agarró las manos, encantada de ver al hombre que había estado a su lado desde la infancia. Estoy bien, Su Alteza. Lamento haberla preocupado. Sandaik sonrió cálidamente, conmovido por su preocupación. Pero su felicidad no duró mucho. La expresión de Koyuki se oscureció rápidamente.
Después de escanear sus alrededores y darse cuenta de que Sandaik no estaba restringido de ninguna manera, juntó todas las piezas. Sandaik, así que estabas involucrado en esto. Y yo que pensaba que podía confiar en ti. Princesa, déjame explicarte, por favor. Sandaik intentó desesperadamente arreglar la situación. No. No te escucharé. Me mentiste al unirte a estos shinobi. Estoy tan decepcionado de ti. Su Alteza, no tuve elección. Dije que no escucharé. Princesa. No. PFFT. Al observar el dramático intercambio entre Sandaik y Koyuki, Ikari no pudo evitar reír. Cuando ambos lo miraron con furia, se tapó la boca rápidamente. Ah, no me hagas caso. Por favor, continúa. Ahora que Ikari los había interrumpido, ¿cómo podían seguir? No eran idiotas. Aún así, Koyuki miró fijamente a Sandaik, sintiéndose completamente traicionada por la persona en la que más confiaba. Shikamaru, Junji, y no, coman. Salimos pronto y la próxima comida no será hasta la noche. Si tienen hambre antes, el carruaje no se detendrá. Ikari alzó la voz. Los tres se pusieron a comer obedientemente, y Junji comió especialmente rápido, tan rápido que Koyuki temió que si no empezaba ahora, no quedaría nada para ella. HMPH. Bien, comeré primero. Pero si no te explicas después, nunca te lo perdonaré. Por el bien de su estómago, Koyuki se sentó de mala gana en un banco de madera cercano y comenzó a comer la comida a la parrilla. Sandaik se rió entre dientes con ironía antes de unirse a ella. ¿Cuál es tu nombre? Koyuki le preguntó a Ikari entre bocados. Kamizuki Ikari. ¿Tiene alguna otra pregunta, Su Alteza? Ikari estaba realmente interesado en la princesa. Y no por motivos inapropiados, por supuesto. Simplemente quería observarla de cerca, conocer sus costumbres y preferencias, para poder retratar personajes nobles con mayor viveza en sus futuras obras. ¿Cuánto te pagó este tipo? Te lo doblo. Escóltame de vuelta a Konoha y rechaza cualquier misión que implique enviarme al país de la nieve. ¿Trato hecho? Esa es una oferta generosa, sonrió Ikari. ¿Entonces aceptas? Los ojos de Koyuki se iluminaron de esperanza. Si se iban ahora, aún podría regresar a Konoha al anochecer y reunirse con su equipo de filmación. Desafortunadamente, no. Ikari se encogió de hombros. Para empezar, dudo que tengas suficiente dinero para duplicar el pago. Pero lo más importante es que, una vez que aceptamos una misión, no la abandonamos antes de completarla. Uf. Te dije que dieras por terminada esta misión. Sandaik, les pagaré el doble, eso significa más ganancias para ti. ¿Por qué no lo entiendes? Koyuki empezaba a encontrarle muy antipática a Ikari. ¿Cómo puede alguien tan guapo ser tan tonto? ¿Estaba hablando algún idioma incomprensible? No, por supuesto que no. Eso significaba que Ikari era el problema. Debía ser estúpido. Sí, eso tenía que ser. Entiendo perfectamente, Su Alteza. Pero las reglas Shinobi prohíben tales acciones. Si desea regresar a Konoha, espere a que lo escoltemos a la capital del país de la nieve. Entonces podrá volver a contratarnos para una nueva misión. Eres horrible. Koyuki quería maldecir, pero su educación la limitó a esta débil queja. Ya terminé de comer. Necesito ir a hacer mis necesidades. Que nadie se atreva a seguirme. Declaró Koyuki, lanzando una mirada feroz a Ikari antes de alejarse furiosa hacia el bosque cercano. Sandaik observó su figura alejarse y suspiró, pero no dijo nada. Cerca de allí, Shikamaru se detuvo a medio morder. Ikari-senpai, esa mujer intenta escapar. Ino asintió. ¿Debería ir tras ella? No hace falta. Ustedes dos solo concéntrense en comer. En cuanto se canse, la traeré de vuelta, respondió Ikari, lanzando una mirada de aprobación a Junji. Admiraba la actitud despreocupada del chico. Era fácil de manejar. Shikamaru e Ino intercambiaron miradas desconcertadas pero reanudaron su comida en silencio. En el bosque. Koyuki corrió desesperada, perdida hacía tiempo su orientación. Durante la última media hora, había zigzagueado varias veces, con la esperanza de despistar a los shinobi de Konoha y escapar de sus garras. Incluso después de todos estos años, la Tierra de la Nieve seguía siendo un nudo doloroso en su corazón. La imagen del asesinato de su padre a manos de Godm la atormentaba. Había soñado con vengarse, pero sabía que no podía hacerlo.
Ese hombre era demasiado aterrador. Si ella regresara, todos morirían. No podía soportar la idea de arrastrar a otros a la muerte por su culpa. Suspiro, suspiro, suspiro. El agotamiento la agobiaba. 30 minutos de carrera habían llevado su cuerpo al límite, pero no podía detenerse, no cuando esos shinobi podían alcanzarla en cualquier momento. ¿Cansada? Toma, bebe un poco de agua. Una voz suave la hizo bajar la guardia instintivamente. Ella aceptó el agua y la bebió con avidez. PFFT. En el momento en que vio el hermoso rostro frente a ella, lo escupió. Tú. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué no lo estaría? Ikari se acercó un paso más, sonriendo con suficiencia. Te he estado esperando todo este tiempo. Atrás. Koyuki cruzó los brazos instintivamente, fulminando con la mirada al lujurioso shinobi. Sentía que ya no tenía escapatoria. ¿Terminaste de beber? Bien. Hora de volver, dijo Ikari, arrebatándole la cantimplora de agua de las manos y arrojándola a un pergamino desellado. No quiero volver. Déjame ir, por favor. Por su libertad, e incluso por la seguridad de este hombre exasperante, Koyuki decidió intentar un enfoque diferente. Hizo un puchero, representando su acto más lamentable. No. La negativa de Ikari fue inmediata y firme. Tú. Koyuki lo señaló con el dedo. Eres irrazonable. Así es. Pero dime una cosa. Después de todos estos años lejos de tu tierra natal, ¿no la echas ni un poquito de menos? Su mirada se volvió seria. Si dices que no, te dejaré ir ahora mismo. Y no volveré a aceptar otra misión que te involucre. No lo extraño para nada. ¿Contento? Déjame en paz. Eso, fue rápido. Ikari parpadeó, sorprendida por la absoluta franqueza de su rechazo. Sí. Así que ahora puedes, bájame. Antes de que pudiera terminar, Ikari la levantó en brazos como una princesa. Sus débiles intentos de golpearle el pecho se sintieron más como un masaje que un ataque. Está bien, es hora de regresar. Pero prometiste dejarme ir. Koyuki lo miró con sus grandes ojos suplicantes. Lamentablemente, Ikari permaneció impasible. Y esa es tu primera lección. Nunca confíes en las palabras de un hombre. ¿Entendido? Mentiroso. Enfurecida, abrió la boca y le mordió el hombro. Vamos. Si no nos damos prisa, no encontraremos refugio antes del anochecer. De un solo salto, Ikari aterrizó en la rama de un árbol. Koyuki, aún en sus brazos, contemplaba boquiabierto el paisaje que pasaba velozmente. A pesar de la velocidad, no sintió el viento contra su piel, como si una barrera invisible la protegiera. ¿Cómo? No hables. Nos estamos moviendo. Ikari la interrumpió, sus pensamientos estaban en otra parte. Uf, las princesas son un rollo. No me casaría con ninguna ni aunque fuera gratis. Por una vez, Koyuki se quedó en silencio, dejándolo que la llevara a través del bosque. En menos de 5 minutos, estaban de nuevo en el vagón. Ustedes tres, vigílenla. Si se escapa, no habrá cena para ninguno de ustedes, ¿entiendes, Junji? Junji podría soportar otros castigos, pero negarle la comida. Jamás. Entendido, Ikari-senpai. No la perderé de vista. Declaró Junji, ya completamente despierto, con la mirada fija en Koyuki. La intensidad la hizo encogerse en un rincón, pero aún así, su mirada la siguió. Señorita. Koyuki se volvió hacia Ino, desesperado. ¿Podría decirle a su amiga que deje de mirarme así? Ino contuvo la risa. Lo siento, pero la comida lo es todo para él. Ahora mismo, estás directamente ligada a su cena. Así que no te perderá de vista. Entonces, ¿para él soy solo un bocado? Koyuki se quedó atónito. Ella era una princesa, sí, pero también era innegablemente atractiva. El tipo de mujer que los hombres adulaban. Pero para Junji, ella era solo, comida. ¡Qué insultante! Entonces al menos haz que se dé la vuelta. Prometo que no huiré. Es que, da miedo. Ino negó con la cabeza. Somos iguales. No puedo darle órdenes. Solo las palabras de Ikari-senpai le importan. Koyuki miró hacia la puerta del carruaje y luego se agachó detrás de Ino. No volveré a hablar con ese idiota. ¿Ah? Los ojos de Ino brillaron con curiosidad. Incluso siendo shinobi, no podía resistirse a los chismes.
¿Qué te hizo Ikari-senpai? Si actuó de forma inapropiada, puedo denunciarlo. Se enfrentaría a un castigo severo. ¿Sería realmente tan malo? Preguntó Koyuki vacilante. Claro. Ino decidió exagerar para darle más efecto. Los shinobi viven para obedecer órdenes. Dañar a un cliente durante una misión es una ofensa grave. Los peores castigos son 100 veces más brutales que la ejecución. Koyuki palideció. Por mucho que le desagradara a Ikari, no quería que lo torturaran por esto. No es nada entonces. Ella encontraría otra forma de enseñarle una lección. En un bosque denso, un grupo de shinobi corrió a toda velocidad hacia la frontera de la Tierra del Fuego, la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo. Al frente no estaba nadie menos que el quinto Hokage, Tsunade. Detrás de ella, a la izquierda, seguían Ataque Kakashi y Maito Gai, mientras que a la derecha estaban Sarutobi Asuma y Nara Shikaku. Además de estos conocidos shinobi, 2 escuadrones ambulos seguían de cerca, listos para actuar en cualquier momento. Nadie habló mientras el grupo avanzaba rápidamente bajo el liderazgo de Tsunade. En comparación con su ritmo vertiginoso, Kamizuki Ikari y sus compañeros, viajando tranquilamente en carruaje, parecían casi absurdamente relajados. Para los shinobi, este tipo de marcha forzada no era nada inusual. Incluso desafiar tormentas y condiciones adversas era solo parte del trabajo. Detener. Tsunade se detuvo de repente a mitad de carrera, y los que estaban detrás de ella inmediatamente siguieron su ejemplo. Okage-sama. Shikaku dio un paso adelante, como para pedirle órdenes. Kakashi, desde aquí nos separaremos. Lleva a Asuma, Gai y Shikaku a Iwagakure. Yo lideraré a los escuadrones Ambua como Gakure. Eso es inaceptable. Se opuso Shikaku con firmeza. Tu seguridad depende de la supervivencia de Konoha. Dividir nuestras fuerzas ahora es imprudente. Tsunade no se enojó por su desafío. Después de todo, solo ella sabía el verdadero propósito detrás de este movimiento. La pesca requiere cebo. Sin él, ¿cómo pueden los peces grandes morder el anzuelo? Durante mis viajes, una vez salvé la vida del cuarto Raikage. Esa deuda no le permitirá ser indulgente con Konoha, pero es suficiente para garantizar mi seguridad personal. Por otro lado, el tercer Tsuchikage, Inoki, es ambicioso. Si no actuamos con rapidez, las consecuencias podrían ser desastrosas. Su explicación no era perfecta, pero tampoco carecía de todo fundamento. Era bien sabido que el cuarto Raikage era un hombre de honor, heredero del legado del tercer Raikage. Implacable como una tormenta contra los enemigos, pero tratando a los suyos como hermanos. Su carisma era tal que Kumo rara vez veía desertores. Pero el riesgo para ti sigue siendo demasiado grande. Al menos llévate a Gai contigo. Shikaku propuso un compromiso. Con las 8 puertas de Maito Gai, si Tsunade estuviera en peligro, podría ponerla a salvo fácilmente. Mientras el Hokage sobreviviera, incluso si Kumo e Iwa atacaran, Konoha aún tendría una oportunidad de luchar. No. Tsunade rechazó la idea sin dudarlo, mirando al ansioso Gai. ¡Qué broma! Si Gai apareciera, ¿cómo podría atraer al pez grande? Okage-sama. El rostro de Shikaku estaba marcado por la preocupación. No esperaba que ella fuera tan terca en un momento como este. Si sus enemigos le hubieran tendido una trampa, seguramente tendrían los medios para respaldarla. Si muriera, ninguna estrategia importaría. Basta, Shikaku. Mi decisión es definitiva. Tsunade le sonrió. Confiaba en él al 80%. Kakashi, lleva a tu equipo y averigua qué planea el Noki. Si la situación se pone peligrosa, retírate de inmediato. Su elemento polvo no es algo que se pueda tomar a la ligera. Entendido, Okage-sama. Kakashi tampoco comprendía del todo el razonamiento de Tsunade. Dividir sus fuerzas ahora era una decisión terrible. Pero como alguien que llevaba mucho tiempo siguiendo las órdenes del Hokage, su instinto le decía obedecer. Mientras siguiera órdenes nadie podría culparlo. Esa fue la lección que su padre, Ataque Sakumo, le había enseñado a través de su muerte. Muy bien, salgan. Ambu, vengan conmigo. Con eso, Tsunade corrió hacia la derecha. Shikaku observó su figura alejarse y dejó escapar un profundo suspiro. Shikaku, vámonos. Kakashi lanzó una última mirada a la silueta de Tsunade que desaparecía antes de liderar a su equipo hacia adelante. Por ahora, solo podía esperar que ella tuviera algún plan oculto.
Pero Tsunade solo había traído a unos pocos Chunin de élite y 2 escuadrones Anbu. Después de viajar hasta allí, no había mostrado ninguna señal de preparación. ¿Qué podría tener bajo la manga? Con estas dudas persistiendo, Kakashi partió. Entre los 4, solo la mirada de Asuma parpadeó mientras veía a Tsunade irse. Hay un camino al cielo, pero te niegas a recorrerlo. No hay puerta al infierno, pero entras sin más. Tsunade, si insistes en buscar la muerte, no me culpes. Originalmente planeé usarte para provocar una guerra y forzar tu renuncia, pero ahora, parece que no será necesario. En la frontera entre la Tierra de la Tierra y la Tierra del Fuego, se había establecido un simple puesto avanzado de Iwa. Dentro de la tienda de mando, Noki estudiaba un mapa, sumido en sus pensamientos. Tsuchikage-sama, las condiciones del País del Fuego son verdaderamente envidiables, comentó Kurotsuchi, ícono de belleza de Iwa, futuro cuarto Tsuchikage y orgullo de la aldea. Por supuesto, ella aún no era la cuarta, pero sus piernas largas y hermosas ya eran lo suficientemente llamativas como para hacer que cualquiera quisiera extender la mano y sentir su suavidad. En efecto, el entorno de la Tierra del Fuego es digno de codiciar. Noki levantó la cabeza y miró fuera de la tienda. A lo lejos, una exuberante vegetación se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un espectáculo poco común en el país de la Tierra. Entre las 5 grandes naciones, solo el País del Fuego poseía tal abundancia natural. En comparación, el terreno de Iwa era apenas un poco mejor que el de Suna. Tsuchikage-sama, siento que alguien está provocando deliberadamente un conflicto entre Iwa y Konoha. Al venir aquí, ¿no les estamos haciendo el juego? Kurotsuchi aún no comprendía del todo la situación. Al ver la confusión de su nieta, Noki decidió iluminarla. Esta operación no se trata de si luchamos o no. Lo que importa es que tuvimos que venir. Primero, Iwagakure no ha librado una guerra en más de una década. Ahora mismo, nuestras fuerzas están en su apogeo. Para que la nueva generación de shinobi crezca, debe experimentar el combate real. Ahora que alguien nos ha dado una excusa, aprovechamos la oportunidad para evaluar también las intenciones de Kumo. Si Kumo lanza un ataque a gran escala contra Konoha y atrae su atención, no dudaré en convertir esto en una guerra real. Pero si Kumo se contiene, simplemente negociaremos con Konoha y aprovecharemos la oportunidad para poner a prueba el temple de Tsunade. Durante las guerras entre Iwa y Konoha, los comandantes siempre habían sido Orochimaru o Jiraiya. Tsunade rara vez había tomado el liderazgo. Como líder, sus decisiones determinarían la dirección futura de Konoha. Noki necesitaba evaluar su personalidad para elaborar una mejor estrategia para Iwa. Por el bien de su aldea, estaba dispuesto a hacer todo lo posible. Así es. Ahora lo entiendo, Tsuchikage-sama. Kurotsuchi finalmente comprendió las implicaciones más profundas detrás de esta maniobra. Esta lección del Noki más tarde se convertiría en la base para su ascenso a convertirse en el cuarto Tsuchikage. Si tienes más preguntas, no dudes en preguntarme en cualquier momento. Mirando a su nieta, Noki sonrió cálidamente. Solo él conocía el verdadero peso de su propia impotencia. En comparación con Konoha, repleta de genios, y Kumogakure, en constante desarrollo, Iwa había seguido siendo una potencia principalmente debido a su gran cantidad. En cierto modo, fue una gran tragedia. Si pudiera, Noki habría renunciado como Tsuchikage hace mucho tiempo. Konoha y Kiri ya estaban en su quinto Kage. El cuarto Kazekage de Suna había muerto, lo que los empujaba hacia el quinto. Y Kumo estaba en el cuarto. Solo él, un anciano, se aferraba obstinadamente a su posición como tercer Tsuchikage. No es que él quisiera, sino que Iwa no tenía un sucesor digno. Su hijo, Kitsuchi, podría servir como un Chunin de élite o incluso como comandante de división, pero carecía de lo necesario para convertirse en Tsuchikage. Para el Noki, este fue el mayor arrepentimiento de todos. La noche era profunda, pasada la tercera vigilia. Una luna llena colgaba en el cielo, su luz débil y somnolienta, como si estuviera a punto de sucumbir al sueño. En el bosque crepitaba una fogata y el sonido de la madera ardiendo resonaba incesantemente. Voy a hacer mis necesidades. ¿Alguien quiere venir? Asuma bostezó, sugiriendo. Shikaku lo miró y bromeó. No eres una chica, ¿desde cuándo necesitas compañía para esto? ¡Qué vergüenza! Asuma puso los ojos en blanco. Solo me preocupaba que se reventaran de tanto contenerse. No hablen.
Si están tan preocupados, ¿por qué no van a ver cómo está Tsunade-sama? Basta. La misión es lo primero, intervino Kakashi, interrumpiendo la charla entre Shikaku y Asuma. Asuma, ve a hacer tus cosas. Los demás nos quedamos aquí. Está bien, sigue aguantando entonces. Asuma se rió entre dientes antes de caminar hacia un gran árbol en la distancia. Pronto se oyó el sonido del agua corriendo. La mirada de Kakashi se dirigió a Shikaku, con una pregunta silenciosa en sus ojos. Después de pensarlo un momento, Shikaku negó levemente con la cabeza. Al poco tiempo, Asuma regresó, ajustándose los pantalones con una mirada de absoluta satisfacción en su rostro, como si acabara de hacer algo increíblemente agradable. Para la guardia nocturna, Shikaku y yo haremos el primer turno. Asuma, tú y Gai harán el segundo. ¿Alguna objeción? Kakashi explicó el plan. Por mí está bien. Me da igual con quién me toque. Asuma asintió sin protestar, y el asunto quedó zanjado. Sin embargo, mientras Kakashi miraba fijamente el fuego, una inexplicable inquietud lo carcomía. Sentía como si le faltara algo. ¿Pero qué? Montaña del Rey Mono, cueva de Enma. Un mono entró tranquilamente en la cueva, donde un mono anciano yacía atado con gruesas cadenas en el centro. Un dispositivo de extracción de sangre, junto a él, le extraía la sangre constantemente. Enma, ¿por qué queda tan poca sangre en ti? El mono recién llegado miró fríamente la escasa cosecha, con una clara expresión de disgusto en su rostro. Tos, tos. Enma, tendido en el suelo, lo miró con emociones complejas. Asuma, no sigas cometiendo errores. ¿Error? Nunca lo había considerado así. El mono Asuma dio un salto, agitado, balanceando su trasero rojo al caminar. Tú fuiste quien me metió en esto. ¿De verdad creías que te dejaría escapar tan fácilmente? Nunca. Tranquilo, no soy tan cruel como crees. Solo dime cómo volver a ser humano y te dejaré ir. Incluso te enviaré un montón de monas. ¿Qué te parece? Emma respondió con una sonrisa burlancia. Asuma, en aquel entonces, te contaminaste con la piedra maldita y comenzaste a mutar. Por eso te enseñé el arte sabio del rey mono. ¿Y así es como me lo pagas? En serio, esto es una retribución. ¿Retribución? Si la retribución existiera de verdad, mi viejo no habría vivido tanto antes de que Orochimaru lo matara. Si la retribución fuera real, yo no seguiría vivo y sano. Asuma se burló, desestimando las palabras de Enma. Todo lo que le importaba ahora era encontrar una manera de recuperar su forma humana. Tu sangre restaura temporalmente mi cuerpo humano. Entonces, ¿no significaría eso que, consumir tu carne podría liberarme a mi forma maldita para siempre? Asuma tomó el frasco medio lleno de sangre de Enma, quitó la tapa y sumergió sus dedos peludos en el líquido carmesí. Ocurrió un milagro. El pelaje desapareció y su mano volvió a transformarse en la de un humano. Tu cuerpo es verdaderamente un tesoro. Con eso, Asuma comenzó a untarse la sangre de Enma por todo el cuerpo. Dondequiera que la sangre tocaba, su forma de mono se derretía, revelando piel humana debajo. Emma permaneció inmóvil, con los ojos hundidos mientras observaba las acciones de Asuma. Solo en lo profundo de su mirada había un rastro de tristeza. Pronto, la sangre se agotó y Asuma apareció frente a él, completamente humano una vez más, completamente desnudo. Apretó el puño y golpeó el muro de piedra cercano. Auge. Un cráter enorme se formó en el lugar donde golpeó su puño. Mi fuerza, es aún mayor ahora, murmuró Asuma con asombro antes de volverse hacia Enma. Ahora, hazme un último favor, ¿quieres? Sin esperar respuesta, se inclinó y hundió sus dientes en el brazo de Enma. Rotura. Un trozo de carne se desprendió, con pelaje y todo. Asuma no se molestó en limpiarlo, masticando lentamente como si saboreara un manjar. En el momento en que tragó, el éxtasis se reflejó en su rostro. Justo como pensaba. Al devorarte, mi poder se vuelve aún más fuerte. Me convertiré en el Hokage, y tú, serás mi trampolín. Gracias por tu sacrificio. Con eso, Asuma se rindió completamente a su hambre, desgarrando la carne de Enma con mordiscos voraces. Enma permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el techo de la cueva. No había miedo en sus ojos, solo una leve sonrisa de alivio. Pero Asuma no se dio cuenta. Estaba demasiado consumido por la euforia de su nuevo poder.
Sus músculos se volvieron más definidos, su físico esculpido a la perfección, como una estatua tallada por los mismos dioses. Al final solo quedó la cabeza de Enma. Pero incluso entonces, el gran sabio mono no había perecido del todo. Gracias, Enma. Asuma se vistió con la ropa que había preparado. Ahora, en todos los aspectos, altura, complexión, apariencia, era el epítome de un guerrero divino. Y todo fue gracias al regalo de Enma. Asuma, detente ahora. Si continúas, no habrá vuelta atrás, suplicó Enma débilmente, aunque sus palabras cayeron en oídos sordos. No te preocupes. Después de que mueras, erigiré un monumento en tu honor, dijo Asuma con indiferencia antes de clavarle el dedo índice en el cráneo a Enma. Una fragancia extraña y embriagadora llenó el aire y los ojos de Asuma se llenaron de obsesión. La luna había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo la fogata en el bosque para iluminar la oscuridad y brindar calor a Tsunade. Tsunade-sama, debería descansar. Le instó un Anbu cercano con preocupación, pero Tsunade negó con la cabeza. No hace falta. Los dos equipos pueden turnarse. Tengo el presentimiento de que algo podría pasar esta noche. Los Anbu guardaron silencio y se retiraron a las sombras. Mientras Tsunade miraba fijamente las llamas parpadeantes, una inexplicable sensación de nostalgia por Kamizuki y Kari la invadió. Si ese cabrón estuviera aquí, quizá no tendría que lidiar con esto sola, ¿no? ¿Qué sentido tiene pensar en él ahora? No es que vaya a aparecer de la nada. Este es mi juicio. Si algo pasa, están aquí. Al percibir la repentina aparición de formas de vida en un radio de 2 kilómetros, los ojos de Tsunade parpadearon brevemente antes de asentarse en una tranquila determinación. Ella quería ver qué estaban planeando estas personas. Los atacantes se movieron más rápido de lo que ella había previsto. ¡Ah! Se escucharon dos gritos, seguidos de la rápida extinción de dos fuerzas vitales Anbu. Protege al Hokage. Los Anbu restantes formaron inmediatamente una formación defensiva, con sus sentidos agudizados ante la amenaza invisible. Una figura misteriosa rondaba en la oscuridad, rodeándolos con movimientos más propios de una bestia que de un hombre. Rápidos, despiadados y precisos. Silbido. Antes de que uno de los Anbu pudiera reaccionar, una fuerza tremenda lo golpeó, arrastrándolo hacia la oscuridad. La visión sacudió a los tres Anbu restantes hasta sus cimientos. Si la emboscada inicial se podía achacar a la guardia baja, esto era una humillación flagrante, prueba de su impotencia frente al enemigo. Mantengan la formación. Veamos qué planea este tipo. Tsunade dio un paso al frente, con una figura modesta pero que irradiaba una presencia inquebrantable que tranquilizó al conmocionado Anbu. Venir. Esta vez, Tsunade reaccionó instantáneamente. Patada que rompe el cielo. Su pisotón destrozó la tierra en un radio de 100 metros, arrancando árboles y haciendo volar escombros. Los Anbu luchaban por mantenerse en pie. ¡Qué divertido! Como se esperaba de Tsunade. La voz del agresor fue distorsionada deliberadamente hasta convertirse en una voz ronca y áspera, ocultando su verdadera identidad. Esa patada casi me mata. Solo, casi. Tsunade permaneció imperturbable. La fuerza de su oponente superaba sus expectativas. Ahora, ella lo miró detenidamente. Con sus casi 190 centímetros de altura, extremidades gruesas y una complexión musculosa, parecía un culturista. Su primera sospecha fue que provenía de Kumogakure. Sin embargo, al no sentir ningún rastro del chakra del rayo dentro de él, descartó el pensamiento. Los shinobi de Kumo estaban naturalmente en sintonía con el elemento rayo debido a su entorno, y sus técnicas secretas dependían en gran medida de él. Si este fuera realmente un shinobi de la nube, no renunciaría a tal ventaja. Entonces, ¿quién era él? Ahora, Tsunade, permíteme demostrarte mis técnicas. Dicho esto, el hombre se abalanzó sobre ella. Superfuerza. Su puño, capaz de rivalizar con el del cuarto Raikage, se disparó hacia adelante. Buena potencia, pero demasiado lento. Esquivándolos sin esfuerzo, el hombre reapareció junto a los Anbu, sus manos rompiendo sus cuellos con escalofriante facilidad. En cuanto a este último, le arrancaré el corazón. Tsunade, tu ninjutsu médico es reconocido en todo el mundo shinobi. Me preguntó. ¿Podrías salvar a alguien sin corazón? Su tono era inquietantemente casual mientras lanzaba su siguiente ataque. Ni lo pienses.
Tsunade pisoteó el suelo, enviando rocas rotas como balas de cañón hacia el enemigo. Grieta. Quebrar. Una piedra quedó aplastada en sus manos, mientras otra golpeó su cuerpo, rasgando solo su ropa para revelar una piel tan dura como el acero forjado. Tu fuerza es demasiado débil. En un instante, apareció ante el último Anbu, su mano atravesó el pecho del hombre y arrancó su corazón que aún latía. Ya que tu taijutsu es deficiente, veamos tu destreza médica. Adelante. Lanzó el cuerpo del Anbu hacia ella, parándose arrogantemente como si estuviera observando una actuación. Bastardo. El arrepentimiento carcomía a Tsunade. Si tan solo hubiera traído a Ikari, estos leales Anbu podrían seguir con vida. Al atrapar al shinobi moribundo, canalizó el brillo verde de la técnica de la palma mística, aunque solo fuera para aliviar su sufrimiento. Tsunade-sama, tenga cuidado. Su voz se desvaneció hasta convertirse en un susurro, lo que obligó a Tsunade a inclinarse más cerca. ¡Qué pasada! El sonido del metal perforando la carne resonó. La expresión de Tsunade se torció mientras empujaba al hombre, pero era demasiado tarde. Un kunai se había clavado profundamente en su abdomen, su hoja estaba manchada con un veneno letal que ya oscurecía la herida. Tú. Ella quería exigir respuestas, pero el Anbu ya estaba muerto. Muy bien hecho. Qué compasivo Okage-sama, pensando en salvar a su subordinado incluso a las puertas de la muerte. Realmente conmovedor. Mientras aplicaba la palma mística a su propia herida, Tsunade sonrió. Impresionantes tácticas. De hecho, ahora me resultas familiar. No hay muchos en Konoha capaces de infiltrar espías entre los Anbu. Y como ya estoy herido, ¿por qué no mostrar tu verdadera cara? El hombre vaciló. La resistencia de Tsunade era asombrosa. Incluso una toxina lo suficientemente potente como para matar a una bestia instantáneamente solo la dejaba gravemente herida. Cuando él no respondió, ella presionó aún más. Si recurres a esos planes, significa que no confías en tu propia fuerza. ¿De verdad crees que puedes convertirte en Hokage así? Si esto es todo lo que tienes, nunca serás Hokage. Cállate la boca, bruja. Muérete ya. El hombre se negó a participar. El mundo shinobi tenía demasiadas maneras de transmitir información, y no podía arriesgarse a ser descubierto. Su única opción era matarla, rápido. Morir. Él cargó, con los puños apuntando directamente a su pecho, como si tuviera la intención de aplastarla bajo su fuerza bruta. Superfuerza. A pesar de su estado debilitado, Tsunade tomó represalias. Pero su golpe apenas lo inmutó. En cambio, le agarró la muñeca, chasqueándola sin esfuerzo antes de dirigirle el puño al corazón. Anciana, muere. Mocoso. ¿Cómo te atreves a llamarme así? Ante el penetrante ataque de la misteriosa figura, Tsunade no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarlo. ¿Seducción? Una vieja bruja como tú. No es mi tipo. Bastardo, muere de una vez. Los ojos de Tsunade ardían de furia. Al ver al misterioso hombre frente a ella, decidió no guardarse nada. Este hombre encontraría su fin allí. Desprendimiento de madera. Técnica de unión sofocante. El hombre misterioso intentó retirarse, pero los brazos de Tsunade ya se habían transformado en ramas retorcidas, enroscándose a su alrededor como serpientes. Al observar la herida en el abdomen de Tsunade, se dio cuenta con horror de que lo que rezumaba era savia verde, no sangre. Aún más aterrador. El cuerpo de Tsunade se había convertido en madera. ¿Esto es liberación de madera? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, innumerables espinas afiladas se clavaron en su cuerpo. Crack. 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 ¿Esto es todo lo que tienes? El hombre misterioso se miró la piel y soltó una carcajada maniática. Poseo un cuerpo indestructible. El mero liberación de madera no puede hacerme daño. Romper. Con un movimiento violento, destrozó la figura de madera, destrozando su propia ropa en el proceso, revelando su verdadera identidad. De pie a poca distancia, Tsunade lo observó con calma. Entonces, fuiste tú. Asuma. Sorprendido, el hombre instintivamente levantó una mano para cubrirse la cara, pero luego se detuvo. En ese momento, ya no le importaba esconderse. ¿Cuánto tiempo sin verte, Tsunade?
Asuma sonrió, su expresión tan casual que nadie adivinaría que acababa de emboscar a un compañero shinobi. Sí, ha pasado un tiempo. El tono de Tsunade estaba cargado de significado. Al mirar el cuerpo ahora grotescamente musculoso de Asuma, supo que ya no era el Junin de élite que alguna vez fue. ¿Quién hubiera pensado que podrías usar elemento madera? Pero, qué lástima. En tus manos, no parece mucho más fuerte que el de Yamato. Habiendo experimentado la técnica de vinculación asfixiante de primera mano, Asuma descartó la liberación de madera como nada especial. Tsunade no se enojó. En cambio, lo miró como si fuera un tonto. El cuerpo del primer Raikage había sido tan resistente como el de Asuma, pero su abuelo, Senju Hashirama, lo había aplastado sin esfuerzo. El verdadero poder del elemento madera no podía juzgarse con una sola técnica. Si eso es lo que piensas, entonces déjame mostrarte el verdadero elemento madera. Y ya que estoy, te despediré como es debido. Técnica secreta de liberación de madera. Nacimiento de un mundo de árboles. A los ojos de Asuma, la tierra misma pareció cobrar vida. Árboles imponentes surgieron del suelo como serpientes, retorciéndose y enroscándose hacia él. Aléjate de mí. Asuma blandió el brazo, destrozando uno de los árboles con pura fuerza bruta. Pero antes de que pudiera celebrar, más ramas se extendieron, envolviéndolo. ¿Crees que puedes atraparme? Ni hablar. Cuerpo indestructible. Su piel pálida se volvió de un dorado brillante, como si estuviera forjada en metal sólido, inflexible e impermeable. Auge. Un solo puñetazo cortó un árbol atacante. Una sola patada destrozó las ramas que lo ataban. En este estado, Asuma dependía exclusivamente de su fuerza física, pero sus golpes eran de una fuerza monstruosa. Incluso cuando los árboles lo atraparon, suspendiéndolo en el aire con las extremidades tensas, permaneció imperturbable. Con un poderoso tirón, liberó sus brazos y luego desgarró las ramas que le sujetaban las piernas. Tsunade, si así es como va a ser, no me culpes por hacer todo lo posible. Conocía sus límites. Este estado mejorado no podía durar para siempre. Una vez que se desvaneciera, la liberación de madera de Tsunade lo aplastaría sin piedad. Para evitar ese destino, Asuma decidió atacar primero. Entonces yo tampoco me contendré. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Las ramas retorciéndose se transformaron en colosales dragones de madera, con sus fauces abiertas de par en par mientras se lanzaban hacia las extremidades de Asuma. Las cabezas de dragón se cerraron y la confianza de Asuma flaqueó. Estaban drenando su chakra. Su cuerpo indestructible dependía del chakra para mantener su piedad. Sin él, su cuerpo se convertiría en un poco más fuerte que el de un hombre común. Y entonces, ¿podría todavía resistirse a Tsunade? La respuesta era obvia. Cuerpo indestructible. Carga. Con un estallido desesperado de chakra, Asuma cortó dos dragones y cargó hacia adelante. Pero la mayor fortaleza de elemento madera era su implacabilidad. Por cada dragón que destruía, dos más ocupaban su lugar, enroscándose en sus extremidades y drenando su energía. ¿Cómo se siente? Que te devoren el chakra, no es agradable, ¿verdad? El verdadero terror del elemento madera residía en su capacidad de absorber el chakra del oponente, fortaleciéndose a medida que éste se debilitaba. Incluso el nueve colas, la más poderosa de las bestias con cola, había sido sometido por el elemento madera de Hashirama como si fuera una simple mascota. El liberación de madera de Tsunade no estaba al nivel de Hashirama, pero Asuma tampoco era un nueve colas. La brecha entre ellos solo se ensanchó. Una vez atrapado, Asuma no tuvo esperanza de sobrevivir. A menos que tuviera algún poder oculto, pero no era el protagonista. No hay trucos para él. ¿Algunas últimas palabras? Al ver a Asuma agotado por los dragones de madera, Tsunade perdió el interés en interrogarlo. En cuanto se reveló su identidad, ya había deducido quién manejaba los hilos tras bambalinas. Esto fue simplemente, concederle una pizca de dignidad en la muerte. Pero entonces, ante la mirada atónita de Tsunade, el cuerpo de Asuma comenzó a cambiar. Un pelaje grueso y áspero le brotó en la piel, más denso y salvaje que antes. La comprensión apareció en los ojos de Asuma. Tsunade, por favor, mátame ahora. Con un sonido de invocación inversa, Asuma desapareció. ¿Qué acaba de pasar? Tsunade se quedó entre los cadáveres, desconcertada.
Si tan solo esa idiota de Ikari estuviera aquí. Suspirando, abrió un pergamino y comenzó a sellar los cuerpos. Montaña del Rey Mono, cueva de Asuma. Asuma se materializó en la caverna. Miró a su alrededor y salió tambaleándose. Las montañas todavía estaban cubiertas de flores de durazno, tan vibrantes como siempre. Pero ahora, los veía diferente. En el pasado, estas flores simbolizaban la belleza y la vida. Ahora, parecían una elaborada jaula, una prisión hecha de pétalos. Entonces, ¿este lugar era una prisión? Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios mientras contemplaba el infinito mar rosa. Recordó la mirada del anterior sabio mono antes de morir. Ese sabio debe haber soportado ese lugar por incontables años, cansándose tanto de él que la muerte se convirtió en su único escape. Él no había mentido. Asuma había sido el que quedó cegado por el poder. Y ahora, era demasiado tarde. Ahora él era el sabio mono, una invocación atada, atrapada en esta jaula dorada. ¡Qué risible! Un sonido apagado despertó a Kakashi de su letargo. Se giró hacia el ruido, solo para descubrir que Asuma había desaparecido. Parece que mis sospechas eran correctas, dijo Shikaku en voz baja y sombría. Incluso Maito Gai, que normalmente era lento para captar las cosas, sintió que algo andaba mal. Ese sonido de ahora era sin lugar a dudas el ruido de un clon dispersándose. Sí, nunca esperé que fuera él, murmuró Kakashi con tono pesado. Asuma era parte de su generación. Verlo traicionarlos en persona le dejó un sabor amargo a Kakashi. Entonces, ¿de todas formas vamos al campamento Shinobi de Iwa? Preguntó Gai. Su relación con Asuma nunca había sido particularmente cercana, nada que ver con su vínculo con Kakashi. Aunque la revelación lo inquietó un poco, no le afectó tanto como a Kakashi. Kakashi y Shikaku intercambiaron miradas antes de asentir en silencioso acuerdo. Debemos irnos. Esta negociación fue parte de nuestra misión desde el principio. El bloqueo de los shinobi de Iwa ya está afectando a Konoha. Si esto continúa, podrían escalar a un ataque directo, razonó Kakashi con frialdad. El dolor solo lo haría más fuerte, no lo detendría. Shikaku continuó donde lo dejó. Si fallamos ahora, seremos considerados los fracasados de Konoha. Que los tres vayamos allí no garantizará el éxito, pero al menos podemos demostrar nuestra sinceridad y ganar tiempo hasta que Tsunade-sama responda. Entiendo. Maito Gai no estaba dispuesto a cuestionar el plan de dos de las mentes más brillantes de Konoha. Su función ahora era simple: protegerlos. Si los shinobi de Iwa recurrían a la fuerza, sería el momento de que Maito Gai desatara a la bestia carmesí que llevaba dentro. No hay tiempo que perder. Vámonos ya. Kakashi se levantó y empacó rápidamente sus cosas. Tras una breve pausa, formó un sello con las manos. Técnica de clonación de sombras. A su lado apareció un Kakashi idéntico. Shikaku, Gai, enviaré a este clon a informar a Tsunade-sama y recopilar información. Ustedes dos, con mi yo real, vayan al campamento de Iwa. Disiparé al clon para que transmita la información cuando termine. Entendido. Adelante, respondió Shikaku, recogiendo rápidamente sus pertenencias. Una vez listos, los tres apagaron la fogata y se lanzaron hacia la distancia. Mientras tanto, un gran barco partió del puerto del País del Hierro. De pie en la cubierta, Kazahana Koyuki observó cómo el puerto se desvanecía lentamente en la distancia, con el corazón lleno de frustración. Ahora sí que tengo que volver, sois todos unos villanos. Koyuki-ne, no tienes por qué preocuparte. Nos tienes a nosotros, los shinobi de Konoha, para protegerte. Y créeme, somos muy fuertes. La tranquilizó Ino con una sonrisa radiante. La impresión que Ino tenía del país de la nieve se limitaba a su invierno perpetuo y poco más. ¿Y en cuanto a su shinobi? Por favor. Un país sin una aldea shinobi adecuada no podría tener ningún ninja real que valga la pena mencionar. El entrenamiento shinobi no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Desde la selección de candidatos idóneos hasta años de entrenamiento básico, seguidos de experiencia real en combate y desarrollo, solo las 5 grandes aldeas contaban con los recursos para formar verdaderos guerreros. Aldeas menores como Hierba o Estrella apenas enseñaban el control básico del chakra, y mucho menos técnicas de combate adecuadas. ¿Cómo podrían competir? Y un lugar como el País de la Nieve, que ni siquiera tenía una aldea shinobi.
Aparte de unos pocos mercenarios errantes, y no dudaba que hubiera amenazas reales allí. No lo entiendes, Kazaan-Agom es demasiado fuerte. La voz de Koyuki tembló al recordar aquella noche de masacre. Le había dejado una cicatriz insalvable. Si pudiera elegir, jamás regresaría a esa tierra maldita. ¿Fuerte? PFFT. ¿Es más fuerte que Ikari-senpai? Se burló Ino. Ino, esa no es la actitud correcta, la reprendió Shikamaru. ¿Has olvidado el código Shinobi? Subestimar a cualquier oponente es peligroso. Esa arrogancia te matará. Ino le lanzó una mirada molesta. Idiota, ¿no ves que intento animarla? Al darse cuenta de su paso en falso, Shikamaru añadió rápidamente. No es que no esté de acuerdo. Ikari-senpai es fuerte. Pero el exceso de confianza sigue siendo malo. Ustedes no lo entienden en absoluto. Koyuki miró fijamente al trío que tenía delante, el perezoso con cabeza de piña, la rubia descarada y el patán glotón, y no sintió nada más que desesperación. Cielos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me envías a estos, a estos? ¿No podrían al menos haber asignado a alguien competente? Princesa, es hora de tu comida. Su fiel servidor, Asama Sandaik, se acercó y le hizo una reverencia respetuosa. Uf. Comer, 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 ¿eso es lo único en lo que todos pensamos? ¿No podemos hacer otra cosa por una vez? Espetó Koyuki, aunque su cuerpo la traicionó mientras seguía obedientemente a Sandaik al interior de la cabaña. En el momento en que vio a Kamizuki Ikari sentado allí, perfectamente cómodo, le lanzó una mirada llena de resentimiento. Este villano. La había frustrado en todo momento, incluso llegando a azotarla. Tal comportamiento era completamente incivilizado. Ya verás. Cuando ella se convirtiera en reina, se aseguraría de que él pagara por esto. Ikari-senpai. El trío Inoshika CHM lo saludó cortésmente antes de tomar asiento. Bien, ninguno de ustedes se marea. ¡Qué alivio!, dijo Ikari con una sonrisa alegre. Ahora coman. En cuanto terminemos, es hora de entrenar. Capacitación. ¿Eres un demonio? Estamos en un barco. Incluso Chunji, a quien le encantaba la comida más que a nada, de repente encontró su comida insípida. ¿Vas a entrenar? ¿Puedo mirar? Como princesa de la vida real y protagonista de las aventuras de la princesa Gale, Koyuki sentía una profunda curiosidad por las habilidades de los shinobi. La idea de verlos entrenar era demasiado fascinante como para dejarla pasar. Por supuesto. De hecho, incluso puedes unirte si quieres, respondió Ikari con cariño. La inusual amabilidad en su tono hizo que Shikamaru le lanzara a Koyuki una mirada de lástima. Chica, nunca he visto a nadie ofrecerse como voluntario para una tortura como esta. El hombre que está frente a ti no es humano. Es un demonio disfrazado. De verdad. Koyuki no podía creer lo que oía. ¿Acaso este hombre finalmente se había dado cuenta de su error? ¿Su encanto natural le había hecho comprender lo mal que la había tratado? ¿Era esta su manera de enmendarse? Eso tenía que ser. Por supuesto. Come rápido, el entrenamiento de hoy será muy emocionante. Al ver cómo el color desaparecía de los rostros del trío Inoshika CHM, Ikari asintió con satisfacción. Bien, bien. Este espíritu intrépido es justo lo que quiero ver. Como tu profesor, no podría estar más orgulloso. Entonces me daré prisa y comeré. Koyuki inmediatamente se abalanzó sobre su plato de pescado con renovado vigor. En el mar, el pescado sería su alimento básico durante mucho tiempo. ¿No será esto demasiado peligroso? Kazaan Koyuki, algo emocionada al principio, palideció al ver lo que Kamizuki Ikari había preparado. Al observar al trío Inoshika CHM, igualmente horrorizado, no pudo evitar sentir una inmensa compasión por ellos. Para ellos soportar un entrenamiento así, realmente no fue fácil. ¿Cómo podría ser peligroso? Ikari miró el desastre sangriento dentro del cubo de madera, luego al trío visiblemente nervioso, ofreciéndoles una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, con tus habilidades no hay peligro real aquí. Probablemente no reconozcas lo que hay en este barril, ¿verdad? No hay problema, déjame explicarte. Es una mezcla de sangre de tiburón, sangre de ballena, sangre de tortuga marina y docenas de otros tipos de sangre. Reunir todo esto me llevó bastante tiempo.
Ahora, una vez que te untemos esta sangre, atraerás enjambres de criaturas marinas agresivas. Si decides luchar o huir, depende totalmente de ti. No hay requisitos estrictos. ¿Y? Bastante considerado, ¿verdad? El trío Inoshika CHM gritó para sus adentros. Considérense un carajo. Solo quieren torturarnos hasta la muerte, ¿no? Tranquilo, según mis cálculos, el olor desaparecerá en unas 2 horas. Solo necesitas sobrevivir en el agua ese tiempo. ¿Quién va primero? Por invitación de Ikari, Shikamaru, como el único Chunin entre ellos, dio un paso adelante sin dudarlo. Shikamaru. No es que me haya ofrecido como voluntario, estos dos simplemente me empujaron. No os preocupéis, hay para todos. Alta calidad, seguro que no os decepcionará. Ino. Por favor, preferiríamos estar decepcionados. Ino miró fijamente el asqueroso líquido rojo, con el corazón lleno de 1000 negativas. Pero después de Shikamaru, sería Chunji, y después de Chunji, sería su turno. No había escapatoria. Tenía que aceptar su destino. Después de la entusiasta aplicación de Ikari, el trío Inoshika CHM quedó completamente empapado en sangre, aunque Ikari se aseguró de concentrarse en manchar su ropa en lugar de su piel, ya que de lo contrario el olor desaparecería demasiado rápido. Vamos, dalo todo. Shikamaru le lanzó a Ikari una mirada resignada antes de saltar sobre la barandilla del barco y aterrizar en la superficie del agua. Gotas de sangre caían de su ropa al mar. Para los humanos, olía a salmuera de pescado, pero para los depredadores que acechaban bajo el agua, era el aroma de un festín herido, sobre todo para los tiburones, que lo perseguían con avidez. ¿Saldréis vosotros dos o os echo una mano? Ikari sonrió a los vacilantes Ino y Chunji, pronunciándoles lo que consideraron las palabras más crueles imaginables. Ikari-senpai, ¿acaso eres humano? Ino y Chunji, que guardaban rencor en sus corazones, finalmente intervinieron. Genial. Tu entrenamiento termina en 2 horas. Solo entonces podrás volver a bordo. Hazlo lo mejor que puedas. Confío en ti. Dicho esto, Ikari se volvió hacia Asama Sandaik. A toda velocidad. Koyuki. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Si no recordaba mal, ¿no eran esos tres sus subordinados? ¿De verdad los trataba así? Ahora mismo, actúan como cebo. El olor atraerá a peces agresivos, convirtiendo esta zona en un campo de batalla para depredadores marinos en un radio de varios cientos, quizá incluso 1000, de metros. Así que alejarse a toda velocidad es la mejor decisión. ¿Eh? Koyuki sintió que Ikari había malinterpretado su preocupación. Quise decir, esos tres están en una situación muy peligrosa, y nos estamos alejando demasiado. ¿Y si les pasa algo? Tranquilos, así son los shinobi. Declaró Ikari con orgullo. Los shinobi son aquellos que lo aguantan todo. Un pequeño peligro como este no les importa nada. Koyuki observó las figuras distantes con preocupación, especialmente cuando sombras oscuras comenzaron a arremolinarse bajo el agua. Innumerables peces grandes se acercaban. Por favor, manténgase a salvo. En los últimos días, Koyuki a veces encontraba al trío molesto, pero aún así era una chica bondadosa. Ante la posibilidad de que alguien saliera lastimado, no podía evitar preocuparse. Mientras tanto, Ikari acercó una silla tranquilamente y disfrutó de la brisa del mar, luciendo lo más cómoda posible. Por supuesto, había planeado cuidadosamente el entrenamiento del trío. Habría peligro, pero no mortal. Antes de enviarlos al agua, Ikari había dejado en secreto un rastro de su chakra en cada uno. Si se enfrentaban a un peligro real, este se activaba, formando una barrera protectora para ganar tiempo. Para entonces, Ikari podría correr fácilmente y rescatarlos. En cuanto a por qué no le explicó esto a Koyuki, pura travesura. La comprensión que la princesa tenía de los shinobi todavía estaba arraigada en ideales de fuerza, justicia y equidad, moldeados por su crianza protegida. Pero la realidad del mundo shinobi era mucho más dura. Honestamente, Ikari se consideró misericordioso por no haber dejado que el trío llevara a cabo una misión de exterminio de bandidos frente a ella. Cuidado, se acercan tiburones. Gracias a sus agudas habilidades sensoriales, Ino fue la primera en detectar la amenaza inminente. Tras advertir a Shikamaru y Chunji, adoptó inmediatamente una postura defensiva. Chunji, estamos en el agua. No uses la técnica multitamaño a menos que sea absolutamente necesario.
advirtió Shikamaru antes de proteger otro ángulo. La técnica multitamaño del clan Akimichi aumentaba exponencialmente la masa del usuario, lo que ejercía una enorme presión sobre cualquier superficie. En tierra, era manejable, pero en el agua, incluso con un control perfecto del chakra, el riesgo de hundirse era demasiado alto. Chun-Ji entendió pero no respondió. Tras todo este entrenamiento, no solo había dominado las técnicas de su clan, sino que también había mejorado significativamente su taijutsu. Puede que no fuera tan hábil como Shikamaru o Ino, pero no estaba indefenso en situaciones donde Multisice era inutilizable. Chapoteo. Los dientes afilados de un tiburón atravesaron la superficie y se lanzaron directamente hacia la esbelta cintura de Ino. Sus mandíbulas afiladas brillaban amenazadoramente, pareciendo capaces de morder el acero. Golpe de riñón. Sin inmutarse, Ino gritó dos palabras que provocaron escalofríos en las espaldas de Shikamaru y Chun-Ji. Ella se hizo a un lado y le dio un puñetazo en la cabeza al tiburón. Kidney Street que no se limitaba solo a apuntar a los riñones. Mediante un entrenamiento incansable, Ino lo había perfeccionado hasta convertirlo en una técnica que eludía las defensas externas para atacar directamente los órganos internos. Contra un tiburón de piel gruesa, el efecto se vio naturalmente disminuido. Pero como el golpe aterrizó en su cabeza, incluso después de ser amortiguado por el músculo y el hueso, el chakra restante todavía sacudió violentamente el cerebro del tiburón. BZZZ.